Un feliz día, compañeros y tutor del curso de Neuropsicología. Yo soy Juan Carlos Gutiérrez, adscrito al CEAD en el municipio de Acacías, en el departamento del Meta. Y este es el video correspondiente a la unidad 2, paso 2 del curso de Neuropsicología. El tema que nos convoca en este día es la regulación emocional y la cognición social, procesos mentales que intervienen o interfieren en todo lo que tiene que ver con nuestras relaciones interpersonales, la forma en la como nos relacionamos con nuestro contexto, con la comunidad, con la sociedad en general. Mi código es el 86009-422 y este trabajo es presentado al doctor Alberto Gómez Cáñate. Regulación emocional y cognición social. Las reflexiones iniciales tienen que ver con las ideas centrales de las reflexiones que desarrollé en torno a las preguntas en el foro colaborativo. Bien, vamos entonces a comenzar. Para esta presentación he seleccionado unas imágenes de la Villavicencio Antigua, la ciudad en la que resido. Esto con el ánimo de precisamente ambientar lo que tiene que ver en cómo las sociedades, las comunidades avanzan y evolucionan precisamente en lo que tiene que ver con nuestra cognición social y la regulación de las emociones. Aquí vemos a Villavicencio en los años 40, aquí vemos la Catedral de Villavicencio y todo ese sector que aquí se ve como una sabana, solamente árboles y pasto, hoy en día está lleno de barrios y comunidades altamente y densamente pobladas. Bien, comenzamos con las reflexiones iniciales. Las emociones. Puedo considerar que las emociones son la respuesta corporal a un fenómeno psicológico que se origina como consecuencia del grado de importancia o relevancia que el conocimiento adquirido mediante la experiencia personal le otorgue a un determinado contexto. ¿Cómo es esto? Por ejemplo, un policía que se enfrenta a diario con la inseguridad, de pronto en alguna ocasión ha tenido que activar su arma de dotación contra algún delincuente, contra algún ladrón, tiene el entrenamiento y la posibilidad de enfrentar esa amenaza. Una persona del común y corriente se asusta, se pone nerviosa, de pronto se bloquea, busca esconderse y es un comportamiento totalmente diferente. Mientras que la emoción para el policía, el agente de la seguridad, es la de reaccionar y tratar de atacar ese foco de inseguridad. Para las personas normales, nuestra emoción es el miedo y buscamos la manera de escondernos, de rechazarlo. A eso me refiero con la importancia o relevancia que el conocimiento adquirido mediante la experiencia personal le otorgue a un determinado contexto. Y los sentimientos, como lo expresé en el foro, mientras que las emociones son la respuesta multidimensional, orgánica y mental a un estímulo exterior, los sentimientos son el constante recuerdo de las emociones vividas y de nuestras respuestas a esas emociones. Es decir, las emociones son la respuesta inmediata al estímulo. En el caso del policía, reacciona para tratar de contrarrestar la amenaza, mientras que para la gente del común reaccionamos con miedo y nos buscamos escondernos. Los sentimientos son la sensación que nos produce recordar esa emoción. Más adelante, luego de que nos encontremos con los amigos, en la familia, vamos a contar lo que sucedió durante ese momento en el que vimos unos disparos, la policía y los ladrones. Vamos a tratar de recordar y sentimos como una respuesta al recordar esa emoción. Nos aceleramos, nos emocionamos, de pronto recordamos algo de ese miedo y el sentimiento puede ser de angustia y ansiedad en ese momento. Igual sucede con el policía que se enfrentó con la delincuencia y es que luego cuando lo recuerda se presentan algunas situaciones como estrés postraumático, también hay ansiedad, también hay de pronto se siente entusiasmado, hay sentimientos de euforia y alegría al momento de recordar cómo el policía enfrentó a la delincuencia. Son situaciones que parecieran similares, pero que son diferentes, pero que ambas hacen parte de lo que es nuestra mente, nuestras emociones, nuestra cognición social y todo lo que tiene que ver con la regulación de las emociones. Bien, ¿cuáles son los factores biopsicosociales y biopsicosocioculturales que, de acuerdo con las investigaciones a las que tuvimos acceso con respecto al estrés, afectan nuestro organismo? Pues bien, el estrés sabemos que es una respuesta del sistema límbico que prepara al organismo para la supervivencia, luchar o huir. La depresión, el sueño, la soledad, la ansiedad y la forma en la que el individuo responda ante este tipo de situaciones determina la respuesta del sistema inmune. Si una persona, por cuestiones laborales, sentimentales con su pareja, vive en una constante situación de estrés,
el cortisol que genera su cerebro para preparar a su organismo para la lucha, la defensa o la huida, tarde que temprano va a provocar graves consecuencias, especialmente en su sistema digestivo y luego en el sistema inmune en general. De manera que sí es verídico que las emociones afectan de forma integral nuestra salud, el bienestar del organismo vivo. Bien, ¿qué es la inteligencia emocional? Mi reflexión acerca de este tema es que es la capacidad que puede adquirir todo ser humano de regular sus propias emociones, demostrar empatía hacia las emociones de sus semejantes y de igual manera estar en condiciones de regular y manejar esos estados en sus semejantes. Algo realmente importante en nuestro papel como futuros psicólogos, en donde tendremos que tener la capacidad de controlar nuestras emociones y de ayudar a los demás a controlarlas y obviamente entenderlos y tratar de comprender sus situaciones. Bien, ¿qué es la neurociencia social? Puedo considerar que la neurociencia es la disciplina científica que busca obtener respuestas sobre la forma en la que los procesos biológicos neurales interfieren en los mecanismos de convivencia humana y de igual forma analiza la inferencia de los condicionamientos de esta convivencia humana en los procesos cerebrales de los individuos, es decir, la forma en la que nuestro entorno interfiere en nuestros procesos neurales y de esa forma es tratar de establecer la neurociencia social de cómo nuestros procesos neurales afectan nuestro comportamiento frente a los demás. La cognición social hace referencia a los procesos que permiten hacer uso del conocimiento en un contexto comunitario condicionado por las leyes, la cultura y demás factores que hacen posible la civilización, la sociedad y en general las relaciones interpersonales. Clarísimo. Dependiendo de la cultura en la que una persona se desenvuelva, pues actúa. No es igual ver aquí en Colombia una pareja caminando de la mano o a una pareja de personas del mismo sexo tomadas de la mano o besándose, a que esto suceda en el Medio Oriente, en donde abiertamente van a ser apedreados e inclusive condenados a muerte, y bueno, todas estas cosas. Todo tiene que ver con el contexto y la forma en la que ese contexto afecta nuestros procesos neurales y viceversa. Bien, ¿qué es la percepción social? Es el proceso, según mi concepto, es el proceso mediante el cual, haciendo uso de la información y el conocimiento adquirido con base en la experiencia, que es la cognición social, logramos identificar y percibir las intenciones de los demás, analizando las características fisionómicas del individuo. Es tener la capacidad, que no todos la tienen, de poder ver o percibir que una persona quiere hacernos daño, va a hacernos daño o por el contrario, está dispuesta a ayudarnos o a brindarnos su apoyo. ¿Qué es la teoría de la mente? De acuerdo con las lecturas realizadas, se refiere a la particularidad que tiene la mente humana en algunos individuos, no en todos, de suponer el comportamiento de una persona basándose en la cognición, la percepción y la inferencia social, que le impulsan a atribuirles estados mentales a sus semejantes. Es decir, si yo he tenido algunas personas, algunos amigos, que con base en sus actuaciones han terminado, por ejemplo, traicionándome en cuestiones de trabajo, académicas o sentimentales, más adelante cuando yo conozca a otra persona que de pronto presenta los mismos patrones de comportamiento, yo puedo hipotetizar, teorizar de que esa persona va a hacer lo mismo que hizo la anterior. Todo esto basado en la cognición anterior y la experiencia que he tenido. ¿Qué es la empatía? La empatía es el proceso psicológico mediante el cual somos capaces de percibir y solidarizarnos con los sentimientos de nuestros semejantes, sin perder de vista que no son nuestros sentimientos, sino que son las emociones de la otra persona. Si no tenemos esto claro, listo, nos solidarizamos con nuestros semejantes, tratamos de ayudarle, pero entonces nos dejamos afectar y terminamos, si la persona está deprimida, terminamos deprimidos, si la persona está teniendo un momento de rabia, terminamos también llenándonos de rabia y bueno, lo importante es que en la empatía tengamos claro que son los sentimientos y las emociones de otra persona y no nuestros, que nos solidarizamos con esas emociones y sentimientos es otra cosa totalmente diferente. Esta fotografía de Villavicencio tiene una connotación especial porque en este espacio que está aquí actualmente queda un centro comercial de 4 o 5 pisos y aquí hay unas casetas. Antes, en la 1940 y 50, esto era un parque muy bonito y ahora son unas casetas conocidas como San Andresito. Aquí es el centro comercial Villa Julia, esos son hoteles y bueno, eso está realmente cambiado a como lo era en esa época. Bien, esta fotografía fue de un incendio en el centro de Villavicencio, cerca a la catedral, cerca al parque principal. Paradójicamente, o de forma cómica, luego del incendio,
Este almacén de la esquina se llamaba precisamente La Quemazón de los Precios Bajos. Luego lo derrumbaron y actualmente aquí queda una sede del Banco de Bogotá. Es una historia bastante bonita. Vemos los vehículos antiguos de bomberos y la forma de vestir de las personas en aquella época. Bastante interesante, muy buena época. Categorización y juicios sociales. Bien, ¿qué son según mi concepto? Mediante la categorización y los juicios sociales puede comprenderse la necesidad y la escogencia de pertenencia a determinado grupo social por parte de cualquier individuo, al igual que los gustos por un determinado tipo de pareja, círculo de amigos y creencias. Y esto va ligado con la confianza interpersonal, que tiene que ver como la sensación, cognición, percepción e inferencia social que me impulsa a relacionarme con una persona de forma más cercana que con otras similares a esta, fenómeno estrechamente ligado con la conformación de grupos, relaciones sentimentales y en general todo lo que significa la interacción social. Y también está ligado con la cooperación y conductas de ayuda, que considero yo son la cooperación, que es la capacidad que posee el ser humano de unir esfuerzos, talentos y recursos para la obtención de un interés común y benéfico para todos los individuos de su comunidad o del grupo al cual pertenece. Todo esto está ligado con lo que acabamos de ver de la percepción social, cognición social, inferencia social, teoría de la mente, porque con base en esas experiencias y los conceptos que me he logrado, puedo entrar a querer pertenecer a un grupo en específico. Puedo entrar a confiar en una persona más que en otra, de acuerdo a lo que puedo comprender si me va a traicionar o no me va a traicionar, y también puedo entrar a apoyar o por el contrario hacerme a un lado cuando considero, según mi experiencia, que eso no tiene sentido, que brindar ayuda no tiene sentido en ese caso. Bien, las relaciones intergrupales, en estereotipos y prejuicios, todo tiene que ver con nuestra experiencia anterior. El ser humano interactúa con su entorno según como su cognición, percepción e inferencia social lo conciben o lo condicionen. Aún sin desearlo, la mente humana categoriza todo a su alrededor y emite juicios o teoriza sobre la mente de los demás, siendo estos juicios o categorías los determinantes a la hora de fijar los estereotipos, características especiales del grupo al que se pertenece. Somos profesionales, somos adinerados, somos guapos, somos bien hablados, o los prejuicios a los que se refiere el hecho de juzgar a los grupos a los que no pertenecemos. Ellos son brutos, ellos nunca han demostrado que son buenos en algo y cosas así. Estereotipos, lo que yo creo que es: soy médico, soy abogado, soy psicólogo, soy periodista. Y los demás son ignorantes, no tienen educación, no sirven para nada. Son estereotipos y prejuicios. Y como reflexión final, y aprovechando también la fotografía de cómo está Villavicencio actualmente, aquí es el centro de la ciudad, está la Gobernación del Meta, aquí está la catedral, el parque que les comentaba, y esto pues en la primera fotografía todo esto era sabana, árboles y pastos para los ganados. Reflexión final. Todo cuanto sucede a nuestro alrededor, todo lo que escuchamos, vemos, sentimos, lo que podemos oler y gustar, todo está absolutamente condicionado por las estructuras cerebrales, la química y las respuestas que los procesos sinápticos provocan en nuestros sentidos. Sin embargo, no podemos dar por descontado que el ser humano es apenas una máquina que vive su presente a merced de los neurotransmisores, de los impulsos eléctricos y los instintos de supervivencia y nada más. Por fortuna, gracias a los procesos evolutivos en nuestro cerebro, estas cosas han cambiado con el neocórtex. Aquí tenemos otra fotografía, aquí está la catedral, me vi un poco, y la plazoleta, y esto es todo lo que veíamos hace un momento. Gracias a la evolución de nuestro cerebro, gracias al neocórtex, gracias a la corteza cerebral, gracias específicamente al lóbulo frontal de nuestro cerebro, tenemos la capacidad de lograr regular nuestras emociones. Y no somos como los animales, como los felinos, como los reptiles, que instintivamente saltan sobre su presa, la atacan si se ven amenazados, o simplemente si tienen hambre van a buscar y matan a su organismo, al organismo del cual se alimentan. Gracias a la cognición social y la regulación emocional, gracias a la evolución de nuestro cerebro, de la corteza cerebral, tenemos la posibilidad de condicionar nuestras emociones de acuerdo al contexto en el que nos encontremos. Muchísimas gracias, espero que este video haya sido de ayuda y haya logrado superar las expectativas en cuanto a lo comprendido en esta unidad 2, paso 2, Cognición Social y Regulación Emocional del curso de Neurosociología. Muchísimas gracias por su atención.